Mateus 6:9, Jesús nos enseña así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire como Jesús nos enseñó la relación que tenemos que tener con Dios. Es una relación de padre y hijos, porque muchas personas han escuchado durante toda su vida que Dios es un Dios que castiga, que Dios está lejos de ella, que Dios no ve sus necesidades, que Dios no sabe lo que ella vive, que Dios está allá en el cielo y ella está aquí muy lejos de Él. Pero el Señor Jesús nos ha enseñado a orar a nuestro Padre, porque Dios es un Padre, y un Padre que está siempre presente, un Padre que sí se importa con la vida de sus hijos, que sí quiere estar cerca de sus hijos, que sí quiere estar al pendiente y está al pendiente de sus hijos, de todo lo que pasa en la vida de sus hijos. Dios quiere estar cerca, Dios no quiere estar lejos de sus hijos. Dios quiere estar ahí para enseñar, para orientar. Dios quiere estar ahí para disciplinar si sea necesario. Pero hasta la disciplina de Dios es para el bien de sus hijos. Es como un padre. Un padre, él siempre está presente en la vida de sus hijos. Un padre, si es necesario, él va a disciplinar a sus hijos, pero no para mal de ellos. Al contrario, padre es padre y el padre quiere el bien de sus hijos. El padre enseña, el padre orienta, el padre aconseja para el bien, por amor a sus hijos. Entonces, así es Dios. Así es lo que la Biblia nos enseña. Dios es un padre. Vamos a hablar sobre padre hoy. Somos hijas, ¿verdad? Somos madres. Sí. Entonces, podemos hablar sobre eso porque necesitamos entender ese amor de Dios por nosotros, que es amor de padre. Quizás esta persona que nos escucha en este momento, quizás usted que nos está escuchando ahí ahora, no tuvo una referencia de padre. Quizás su padre humano, ¿no? Físico, fue muy ausente. Quizás le maltrataba, quizás cometió errores como ser humano que es o que era. Pero la Biblia nos da la referencia de un Padre que es celestial, de un Padre que está en los cielos porque Él es celestial. El amor de Él por nosotras es extraordinario. Y Él sí, por ser celestial, no comete errores. Los padres humanos pueden cometer errores, ¿verdad? Porque son humanos, se equivocan como seres humanos. Pero el Padre Celestial no. Y fue a Él que Jesús nos enseñó a orar, al Padre nuestro. Sim, dona Raquel, e uma coisa que é muito importante é que o Senhor Jesus, ele nos ensinou o Padre Nuestro, pero que hablemos diretamente com Deus, não? Ele nos ensina o Padre Nuestro e não necessitamos intermediários. Vamos diretamente falar com Deus através do Hijo dele, que é o Senhor Jesus, não? Então, esta oportunidade que nós temos, não podemos deixar passar, porque Ele nos dá esta grandeza de estarmos cerca dEle, através do Hijo dEle, estarmos junto ao Padre. Como você mesmo disse, nos equivocamos como madre. Eu sou madre. Quantas vezes eu me equivoquei com meus filhos, não?
pero através do Espírito Santo, que existe Padre, não? Que quando nós outras temos, reconhecemos nossos erros e arreglamos as coisas, não? Porque a madre, ela sabe, ela se equivoca com seu filho, pero quando ela vê que está equivocado, e quando temos este Padre, vamos hasta ele, oh Deus, me ensina, dá-me sabedoria, dá-me a direção, que devo fazer, como devo fazer com meus filhos, como devo proceder com eles, não? E ele vem, através de seu Filho Jesus, que é o Espírito Santo, e nos ensina. Esse é o privilégio de ser hijo, não? Sim. Porque o hijo tiene intimidad con el Padre. Sí. Quizás si fuera una persona lejana, o si no fuera hijo, sí, bien, pero el privilegio de ser hijo está ahí. Yo me equivoqué, yo vengo a mi Padre, sí, mi Padre. Hasta Jesús dijo, perdónanos. Entonces, es algo de intimidad. Este es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios no es esta persona que usted cree que Él es. Quizás usted ha escuchado que Dios castiga, que es una cruz, su sufrimiento es una cruz que usted tiene que llevar. Pero aquí Jesús está enseñando, Padre nuestro. ¿Qué padre, qué madre quiere el mal para sus hijos? ¿Qué padre, qué madre quiere el mal para sus hijos? Así es Dios. Dios no quiere el mal de sus hijos. Al contrario, Dios quiere que ellos tengan este privilegio que Betty estaba hablando, de acercarse a Él, de pedir perdón. Porque Betty, ¿cuál hijo que también se equivoca y se da cuenta y llega a su padre y padre, yo me equivoqué, perdóname? ¿Qué padre no le daría el perdón? Com certeza. Cuando hay el arrepentimiento de un hijo, cuando el hijo se quebranta, cuando el hijo reconoce sus errores y llega, Padre mío, perdóname. ¿Qué padre no le perdona a este hijo? Sí. Puede haber cometido el peor de los errores. Ajá. Pero cuando llega a su padre y dice, Padre, perdóname, ¿qué padre no va a perdonar a su hijo? Y qué privilegio tener este cuidado, ¿no, señora? Es un a quien privilegio no ser le hijo. gusta ser cuidado, a quien no le gusta tener a alguien que esté ahí, que le oriente, que le ayude, que le muestre el camino. O sea, tenemos a nuestra disposición ese privilegio de tener este Padre, que como dice en la oración, Padre nuestro que está en los cielos. Por estar en los cielos, Él sabe de todas las cosas. Ele conoce suas necessidades, conoce os caminhos que você está pensando em tomar, qual é o melhor, conoce seus sentimentos, seus pensamentos, sabe de todas as coisas, assim como o Padre está sempre pendiente de seu filho, de cuidar, de saber que necessidade tem, não? Que não lhe falte nada, aún mais nosso Padre Celestial, não? Que tem o conhecimento de todo, de tudo, ou seja, Ele quer trazer para nós uma plenitude de vida através de sua palavra, através de sua presença, e quer ser parte também. Quando diz nuestro, ou seja, Ele está aí, por mais que Ele esteja em los cielos e tenhamos a consciência de sua grandeza, Ele se põe à disposição. Ou seja, puedo ser seu Padre, se você me aceita como hija, como hijo, não? Ele quer ser parte de nossa vida, Sim. não? Ele quiere hablar con nosotras, Él quiere escucharnos. Mira, nuestro Padre Celestial nos quiere escuchar, Él quiere participar de nuestra vida en todas las decisiones que tengamos que tomar, porque hay muchas decisiones que nosotras no sabemos qué hacer, hay situaciones que nosotras necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial, porque no podemos solas. Entonces, Él quiere estar ahí, Él quiere ayudarnos, Él quiere suplir nuestras necesidades, Él quiere estar cerca de nosotras, Él quiere hacer parte de nuestra vida. Yo estaba aquí pensando del privilegio de que seamos hijas,
Porque mi mamá, ella me contaba que yo de chiquita era tremenda. Y yo salía en la calle y mamá, dame eso, mamá, cómprame aquello, mamá, yo quiero eso. Y ella tenía que estar controlándome, ¿no? Entonces, cuando íbamos a la casa de los tíos, de los familiares, ella ya me sentaba y me enseñaba, mira, no abras la heladera en la casa de tu tía, no pidas nada. Si tú vas a querer algo, pídeme a mí primero. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás escuchando? Ella me enseñaba, no hagas eso, no hagas lo otro, porque vas a estar en la casa de tus tíos. Pero yo no tenía eso en mi casa. En la casa de mis papás, yo podría abrir la heladera, yo podría comer lo que yo quería, yo podría hacer lo que yo quería, claro, siempre desde cuando estuviera bien, ¿no? Si no estuviera bien tampoco. Pero era algo que yo era la casa de mi papá. Era La intimidad. Exactamente, la intimidad. Aquí tú puedes hacer, pero en la casa de otra persona no. Es diferente. Es diferente, porque no es tu papá. Claro. No es tu papá, no es la casa de tu papá. Entonces es diferente. Sim. Y este privilegio de ser hijo de Dios es algo tan grandioso, tan glorioso, que nosotras tenemos que entender esta relación. Dios quiere, Dios es Dios, Él es Padre, Él es Creador, Él es Señor. Como Laine decía, la grandeza de Él, nosotras podemos ver en todo. Pero Él se quiere relacionar con nosotros. Profundo. Es isso. muy profundo eso. Sim. Saber que tenemos un Padre celestial. Sim. Em lo qual não há acusação também, porque ele nos ensina, e claro, há sempre os conflitos, não, de uno em obedecer, assim como o hijo, que recebe de seu padre um conselho, uma orientação, e por escutar outras vozes, os amigos, os vecinos, entram em conflito, não, eu obedecerei meu padre ou não. Pero mesmo que el hijo não obedeça aquilo que o padre pediu, você vê que o padre não desiste, não, senhora? Ele sempre está aí perseverando, Sí. ensinando, Siempre creyendo, ¿no? No En el desiste, Hijo. no Siempre, desiste. siempre. não desiste do hijo, creyendo que ele vai fazer as coisas bem, não, como estaria correto de fazer. Ou seja, que privilégio ter alguém que crê em nós outros todo o tempo, que nos ensine, que está disposto a ensinar-nos todo o tempo com sua palavra. E aí entra também o privilégio de sermos a hija que ele espera que seamos, Sí, de obedecer, de ¿no? obedecer. Sí, porque a veces la persona piensa, es tan difícil para mí obedecer a la palabra de Dios, porque va en contra de lo que su naturaleza humana quiere. Y ella vive este conflicto, ¿no? Quizás ella quiera algo, pero en la palabra de Dios se enseña totalmente al contrario de lo que ella quiere. Y ella vive este conflicto. Pero lo mejor, como siempre, es obedecer a la voluntad, a la palabra, a la enseñanza de nuestro Padre Celestial, porque Él sabe lo que es mejor para nosotras. Porque ele sabe o que é melhor para Sí. um. E assim como, por exemplo, o papá, ele sabe o que é melhor para ele, não? E às vezes quando é chiquito, ele sempre está a agir em obediência. E depois quando vai crescendo, como eu já decía, aí ele vai começar a escutar os amigos e tudo, e começa a apartar de aquilo que o papá tem para ele. E assim é Deus também. Somos nós outros que nos separamos, que vamos nos apartando de lo que Ele tem para nós outros, que é sempre o melhor. Porque como papai, Ele quer sempre o melhor para nós outros. Sí. E então é uma decisão nossa, estar cerca dele em obediência ou não. Sempre vai depender só de nós outros, né? Sí, de nosotras como hijas, ¿no? En Colocar-se como... sí, en obedecer a su papá, porque es algo que tenemos que entender también. Dios es Padre. Aquí Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre, siempre es
y siempre será Padre. Ahora, nosotras tenemos que pensar cómo hemos vivido nuestra relación con nuestro Padre. Si hay esta obediencia, si hay este amor, si hay esta cercanía, si la vida, la relación que tenemos con Dios es de verdad una relación de padre y hijas. Porque eso es muy importante que nosotras vengamos a pensar, a ver nuestras actitudes, a pensar en nuestras acciones, nuestras decisiones, reacciones también, para ver si estamos viviendo para agradar a nuestro Padre, porque es tan glorioso agradar a nuestro Padre. El beneficio no es ni para Él, el beneficio es para nosotras mismas. Porque yo me acuerdo, cuando yo vivía en obediencia a mi papá y a mi mamá, todo estaba bien en la casa. Todo sale bien cuando obedecemos. ¿Verdad? Sí. Todo sale bien, ¿no? Sí, y yo, así, cuando yo obedecía, cuando yo hacía caso a lo que ellos hablaban, yo era la beneficiada. Yo cosechaba frutos buenos. Y cuando no, yo era la que sufría las consecuencias. Sí. No por ellos, porque mi papá y mi mamá siempre me enseñaron y siempre nos dieron mucho amor, pero yo cosechaba los frutos de mi desobediencia. No eran por ellos, no eran ellos, era yo cuando yo decidía andar por un camino equivocado, hacer algo contrario a lo que ellos me enseñaban. Era yo. Entonces fue mi decisión como hija desobedecer. Entonces no había otra consecuencia a no ser cosechar estos frutos de esta desobediencia. Así es Dios con nosotras. Dios nos ha enseñado en su palabra tantas cosas, quizás que le agradaron o que en algún momento le desagradaron, pero Él es Dios, Él es Padre y celestial. Él no es ser humano que está sujeto a equivocarse, no, Él es celestial. Entonces, este relacionamiento que Él quiere tener con nosotras es algo tan íntimo, tan profundo, que nosotras tenemos que pensar en este privilegio. Seguramente, si algo en su palabra va en contra a su naturaleza humana, a algo que usted quería mucho, pero que usted ve que es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, seguramente es mejor obedecer a su Padre, porque su Padre Celestial sabe lo que es mejor para usted. Entonces, piense en esto, porque la relación de padres e hijos hay que ser vivida con mucha comunión, ¿no? Con mucha intimidad. Aunque el papá está lejos, el papá físico está lejos, yo creo que ustedes hablan con el papá, Sí, pues sí, si no, sí. todos los días, varias veces al día, y así es, ¿no? Con los hijos, Sí, ¿no? sí. Aunque Felipe esté un poquito más lejos, Pero una vez al día me habla. Y entonces, sempre eu passando a bendição para ele. Ele, aún lejos, ele me pide a bendição, ele, tanto ele como Rafael, e eu passo a bendição para eles. Agora, cabe a eles querer ou não. Deus Sim. é tão grande, tão maravilhoso, que hasta nisso nos deu livre-arbítrio. A pessoa decide, eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. Sim. E aí está a guia, não, senhora Raquel? Eu vejo o Padre Nosso como uma guia de oração para nós. Sim. Se eu sigo, não é repetir as palavras, é uma guia que através de ela eu vou estar em encontro verdadeiro com Ele. E a obediência, não? Ele evita o sofrimento. Sim. Porque o papai, ele jamás, como ele já passou por muita coisa, ele quer passar, ele quer ensinar o caminho para o filho, para que ele não sofra. E Como ele sofreu, quizás, isso. não?
Y a veces parece para el hijo, ¿no? Muchas veces como una opinión de hijo, ¿no? Que el papá quiere controlar, que él no quiere dejar que el hijo viva las cosas, pero él vivió y él sabe. Y la disciplina también, ¿no? Sí. La disciplina evita el sufrimiento. Y la disciplina, la palabra dice que al principio no es buena, ¿no? Pero tiene una recompensa muy grande. Sí. La obediencia y la disciplina. No, y quizás esta jovencita piense, es que mi mamá me quiere controlar, ¿no? Como estaba diciendo. Ella no me deja vivir. No es eso. Es que el padre y la madre tienen la experiencia y tienen también la autoridad de Dios para cuidar de sus hijos. Y mucho más Dios que ve todo Por y eso, sabe de todo. ay Dios mío, es de este padre que estamos hablando, Sí. ¿no? Sí. Porque los papás humanos se pueden equivocar porque son seres humanos, pero Dios no. Dios jamás se equivoca. Dios jamás querrá un mal a su hijo. Dios jamás le guiará a su hijo por un camino equivocado. Jamás, jamás. Y quizás las personas piensen esto porque en muchas cosas lo que Dios enseña va en contra de lo que ella quiere, de lo que su naturaleza humana quiere. Pero es tan bueno obedecer a la palabra de Dios, porque como ya decimos, Él es celestial, Él sabe lo que es mejor para nosotras, Él sabe lo que es mejor para sus hijos, y Él tiene la orientación cierta, Él tiene la condición, Él tiene el camino cierto para nosotras. Él sabe lo que es mejor para nosotras, porque Él es Padre y además de Padre, Él es celestial. Mira qué privilegio tenemos como hijas. Perdón. Cuando uno conoce, ¿no? Eso no va a querer otra cosa, porque va a querer tener esta protección, estar bajo sus ojos, no va a querer evitar eso. Vivir es lejos de maravilloso, eso, ¿no? Sí. Sí, porque mucha gente ha querido vivir lejos de su padre. Yo me acordé ahora del hijo pródigo. Él quiso vivir lejos, ¿no? De su papá. Él quiso alejarse de su papá porque él quería vivir la vida y quería hacer lo que él quería y quería gastar su dinero y quería... Pero mira el fin de él. E quando ele regressou, não, senhora Raquel? Mira, Como estava seu la papá? actitud del papá. De braços abertos, não? Sí. Lo recebeu com amor. Tanta tontería que él hizo, tantas cosas equivocadas que él hizo. Él llegó a comer comida de cerdo. Sim. Él perdió todo, derrochó todo, su vida, su dinero, todo, porque estaba lejos de su papá. Pero cuando él regresó, Dios mío, eso es muy fuerte. Isso na festa, não? Mira la actitud del padre. Lo abrazó, lo besó. Le dijo a los siervos que trajeron una ropa nueva para él. Sim. Él se bañó, le dio de comer. Sim. Hizo una fiesta para él. Uhum. Eso es muy grande, ¿no? Sim. Es la actitud de un padre. Quizás otra persona, un conocido, un amigo no hiciera eso. No actuaría así. No estaría de brazos abiertos para recibirlo después de lo que él hizo, porque lo que él hizo fue muy malo. Él dio la espalda a su papá, Sim. a una persona que le había dado todo, pero su papá le dejó hacer lo que él quería. Sim. Yo me acuerdo, señora, que muchas veces cuando hacía algo mal, mi mamá me decía, mis papás, que no, ahora vas a ver. Ahora vas a ver, porque ya no vas a tener de mí esta chance nuevamente. Pero cuando tenían la oportunidad, la chance estaba ahí de nuevo. Es como que se limpiara todo, se olvidara de lo que pasó. Y hacían todo de nuevo por amor. Así hace un padre, ¿no? Y Sí. cuando Ese ele amor. obedece, los padres tienen placer, ¿no? De darle lo que quiere, lo que él pidió. Hace lo que no pidió. Sí. Si solo percibió que estaba necesitando ahí de mirar, de observar, el padre y la madre tienen placer de entregar al niño aquello que ellos quieren, aún más nuestro Padre Celestial, Sí. ¿no? Qué placer, o sea, porque uno, no hablamos aquí de una relación como
havíamos comentado anteriormente, de solo recibir. Porque muitas pessoas se acercam a Deus, vão à igreja para pedir, porque têm suas necessidades. Solucionar um problema, quero meu esposo, quero minha família restabelecida, restaurada, pero não dá a Deus o que Ele quer, que é a obediência a sua palavra, não? A comunhão com Ele, a dependência dele. Porque a relação também de hijo e padre é muito disso, de dependência. Principalmente quando uno é chiquito, todo depende de seu pai, todo. Não hasta para caminhar necessita tomar as mãos para dar os primeiros passos. E é isso que Deus quer, ser parte de cada decisão, não? De cada dia que você inclua a Ele em seu dia, em seu cotidiano, em suas decisões. Então, é muito forte esta comunhão, é muito estreita. E que esta comunhão tenha a intenção, de hecho, de disfrutar de seu Padre, dando-lhe o que a Ele, o que Ele quer, que é a obediência. E seguro você vai receber aún mais do que você se imagina, muito mais, porque se a relação de padres físicos isto existe, imagine-se com Deus, a grandeza que é receber de Ele o que você nem imagina. Sim. E é esta a ideia de que nós nos acerquemos a Deus com esta relação de padre e hijas, não com uma ideia de dame isso, dame lo outro, porque isso também não agrada ao padre, nem ao padre humano, nem a um ser humano de que uma pessoa diga a seu papai, dame isso, dame lo outro, dame dinheiro, dame não sei o que, e o padre, não, senta-te aqui, vamos a conversar, não, eu não tenho tempo. E ao obedecer, não hace nada. Sim. Você se acerca para pedir, pero en el momento de obedecer a que el padre disse, não. E nem de relacionar-se com ele também, sim. Porque o padre pode, não, vamos falar, e eu queria falar contigo, não, eu não quero, não tenho tempo, não puedo, agora não puedo, depois, agora não puedo, não, agora não. Então, o padre está aí, pero el hijo solo se acerca a él para pedir algo, con la idea de que este padre le beneficie en algo, le dé algo. Pero esta no es la relación que Dios quiere tener con nosotras. Él es padre y quiere relacionarse con nosotras como hijas, como hijos de Él. Él quiere estar presente, Él quiere, ya hablamos, pero vamos a hablar otra vez. Él nos quiere escuchar, Él nos quiere enseñar, Él nos quiere guiar por el camino correcto, Él quiere ser parte de nuestra vida. Es justamente esta relación de intimidad, de confianza, de entrega, de obediencia. Este es el tipo de relacionamiento que Dios quiere tener con nosotros. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a terminar por aquí, pues ya hablamos mucho. Vamos a terminar por aquí. Pero nos vemos pronto. Hasta luego.